Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Hoy toca la charla número 8 sobre bentos marino. Esta es una charla sobre pequeños organismos que viven en el sedimento superficial y el ponente de hoy es un especialista en estos organismos y además un amigo. Él es Jorge Cardish y el título de su ponencia es Pequeños indicadores paleoambientales foraminíferos bentónicos en el mar de Humboldt. Jorge es biólogo de formación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es doctor en geociencias de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Eh, Él también obtuvo además un posgrado, una maestría en Ciencias del Mar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se ha dedicado al estudio de un grupo de microorganismos marinos y sus aplicaciones, participando en diversos proyectos sobre sonografía y climatología. Es cofundador de Forums, un grupo de estudio de investigación y mentoría para jóvenes investigadores en, en el ecosistema Humboldt. También ha realizado un postdoctorado con el grupo MAGNET y actualmente es docente investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Ahora me toca estar de ponente. Con gusto, un gusto enorme de participar de este ciclo de charlas. Qué bueno, Jorge, muchas gracias igual por participar doblemente. Las gracias son dobles por participar en la moderación y además por ofrecer una charla con parte de tus investigaciones, ¿no? Que seguro son muy interesantes en lo último que has estado trabajando en colaboración con otras personas. Así que te cedo el paso y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Víctor. A ver, vamos a compartir pantalla. Sí, bueno, te repito las gracias porque no es simplemente un ciclo de charlas cualquiera, no estoy regresando a mi alma mater para mostrar todo lo que en lo que me he especializado ya en los casi últimos 10 años desde que salí de San Marcos, y eso ya es bastante emotivo personalmente. Y también tiene una carga muy simpática esto porque eres tú el que lo coordina, un buen amigo, un buen colega, nos conocemos de años y de hecho has hecho todo el esfuerzo para conseguir un buen grupo, un estupendo grupo de especialistas para hacer estas charlas, ¿no? Mi total reconocimiento, Víctor. Muy, muy bueno esto. Gracias. Entonces, para empezar con la charla de esta vez, como bien indicaste, yo voy a hablar sobre pequeños indicadores ambientales, los foraminíferos en el mar de Humboldt. Entonces, en mi charla voy a hablar principalmente algunos conocimientos básicos sobre los foraminíferos, qué son estos microorganismos que están presentes en el mar, en todo el océano, y en qué pueden ser aplicados y cómo los estamos aplicando nosotros a través del grupo Forums que has mencionado, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver un bello paisaje submarino, ¿verdad? Donde el fondo marino está completamente, al parecer, desértico, no hay ningún organismo, pero si uno analiza con detalle y bajo una lupa o un microscopio, ¿no? Un estereoscopio, un puñado de pequeño puñado de este sedimento, puede encontrar diversos organismos, pero entre ellos una comunidad que es muy abundante y son los foraminíferos. A través de ellos podemos realizar distintos estudios que van acorde principalmente ahora en la región y en nuestro país los utilizamos a través de dos líneas de investigación, la ecología marina y la oceanografía.
pero también la paleoceanografía. Y como ustedes recordarán, la paleoceanografía versa sobre la reconstrucción de las condiciones pasadas del océano. Ayer tuvimos una muy buena charla, una clase magistral de Ricardo Polholz. Un poco de paleoceanografía voy a hablar a lo largo en esta charla. Entonces, dentro de la paleoceanografía nosotros usamos foraminíferos. Más adelante vamos a ver cómo. Esto es algo bien general que de repente bastantes de ustedes deben conocer, cómo el sistema marino presenta diversos compartimentos, tanto en la zona pelágica, que corresponde a la columna de agua, como en la zona bentónica, ¿no? En todo el fondo, desde el litoral hasta las zonas hadales, ¿no? Hasta 10.000 metros de profundidad, que es el máximo de profundidad conocido hasta la actualidad, ¿no? A lo largo de todos estos compartimentos del océano, uno puede encontrar una diversidad bien grande de organismos nadando o moviéndose en el fondo marino, en el sustrato o adheridos al sustrato durante toda su vida o durante un periodo de su vida, organismos bien complejos, algunos que parecen bien simples, y se puede observar una zonación, ¿no? Desde el litoral de nuevo hasta una zona hadal. En el litoral uno espera tener una diversidad bien alta de organismos, tanto en la zona béntica como en la pelágica, y cuando uno se va hacia mayores profundidades, lo que suele ocurrir es que la diversidad y la abundancia de los organismos disminuye. Pero de nuevo estoy hablando de los organismos que son visibles fácilmente a nuestros ojos. Cuando hablamos de foraminíferos, que es una comunidad que tal vez no es conspicua, ¿no? Cuando uno habla de diversidad marina, uno encuentra patrones bien distintos. Ellos están presentes en todo el fondo marino. En todo el fondo marino no hay lugar en que uno no encuentre foraminíferos. Y la diversidad, como les voy a mostrar más adelante, incluso puede hasta aumentar con la profundidad. Entonces, los foraminíferos, de hecho, no existen solos, no son los únicos microorganismos que habitan los sedimentos marinos. En realidad, ellos están con una diversidad más amplia de otros organismos habitando entre los granos del sedimento. Son tan pequeños que pueden habitar entre los granos y dependen de los flujos de solutos y gases que pasan por el agua a través de estos solutos, entre los granos, perdón. Si vemos el gráfico de la izquierda, el foraminífero está acá al medio y forma parte de una red trófica que puede ser bastante compleja, donde se ven otros tipos de organismos como gusanos poliquetos, crustáceos, equinodermos de distintos tipos, ¿no? Si vemos la imagen de la derecha, vemos con mayor detalle imágenes reales de distintos organismos de lo que llamamos meiofauna. En una charla pasada de Andrea Ampuero, ustedes recordarán que se habló del término macrofauna. La macrofauna es la fauna que sobrepasa los 500 micrómetros de tamaño. También recordarán la charla de Lander Merma, donde él sí definió lo que es la meiofauna, ¿no? Y acá hablamos de dos límites de tamaño, entre 63, bueno, dependiendo de con qué se trabaja. Si hablamos de foraminíferos, hablamos de 63 hasta 500 micrómetros de tamaño. Entonces, son organismos bien pequeños y por eso pueden habitar entre los granos de sedimento. ¿Qué tan pequeños son? Bueno, para los que nunca han trabajado con meiofauna, acá les pongo una comparación con algo con el que vivimos el día a día, ¿no? El ancho de una moneda de un sol
según el BCP, es 1.65 milímetros. Los foraminíferos pueden ser tan pequeños como este pequeño individuo que aparece acá y que representa unas cuantas centenas de micrómetros. Es un foraminífero del género Buliminella, pero también pueden ser muy grandes, como este, del género Cribostomoides. Pero tanto este pequeño foraminífero como este otro gigante habitan entre los sedimentos y dependen de los flujos, como mencioné antes, de los flujos de solutos y de gases que ocurren a través de los granos gracias al agua intersticial presente. ¿Cómo los estudiamos? Bueno, acá les voy a mostrar rápidamente dos pequeños videos. En realidad son extractos de videos. Usualmente lo que hacemos es recolectarlos usando tubos de plexiglas. Son plástico transparente, duro, que puede atravesar tranquilamente el sedimento. Acá en este video pueden ver la maniobra de un buzo, cómo él está recuperando el sedimento luego de hacer una penetración en el sedimento, en el fondo marino. Entonces, esto es simple de hacer en bajas profundidades. Uno puede realizar esta maniobra desde el litoral hasta hasta un par de decenas de metros de profundidad. Entonces, uno con un tubo firme de plexiglas puede colectar una muestra que nos permita analizar foraminíferos más adelante en el sedimento. Vean cómo el buzo está tanteando qué tan suave es el sedimento. Tiene que ser suave para poder enterrar un tubo. Y esto es bien simple. Luego él va a recuperar este tubo y este va a ser preservado para ser llevado al laboratorio y empezar el análisis de los foraminíferos. De nuevo, esta maniobra puede ser utilizada en ambientes bien someros, pero los foraminíferos, como les indiqué, están presentes hasta profundidades bien altas en la zona hadal. ¿Y cómo llegamos allá? Pues utilizando equipos más complejos y que necesitan el uso de buques oceanográficos. El más conocido es el multisacatestigos o multicorer, que lo tienen acá a la derecha. Vean la relación de tamaño con una persona, digamos, de 1,75 m. Todo el equipo puede llegar a medir más de 2 metros cuando está armado. Vean que adentro también hay tubos de plexiglas, son varios. Los más grandes pueden llegar a tener 8 tubos, hay modelos más pequeños que cargan 4 tubos solamente, y en este video que estoy reproduciendo van a poder ver cómo, vamos a adelantar esto, cómo a través de una cámara que, si ven, sigan mi cursor acá a la derecha, esta cámara está acá, arriba del multisacatestigos, y vean cómo está aterrizando en el fondo marino. Y los tubos van a proceder a enterrarse. Y luego, a través de un mensajero, esos brazos que acaban de caer se cierran automáticamente y la muestra es recuperada. Lo vamos a ver desde otro ángulo, una cámara lateral. Y vean, ahí ya se aterrizó el equipo, se enterraron los tubos, va a llegar un mensajero que acá no lo vemos y los brazos se cierran, y vean que esto nos permite recolectar entre 10 a 20 centímetros de sedimento, que es suficiente para realizar estudios muy buenos para la ecología de foraminíferos y de la meiofauna en general. Entonces, como les mencioné al inicio, voy a seguir hablando de unas cuantas generalidades sobre los foraminíferos y de los estudios que estamos realizando en Perú. Los foraminíferos, si es que atendieron la charla de Lander hace unos días,
son organismos protistas, entonces son unicelulares y ameboides. Acá tienen una animación de una ameba para que tengan algo para que se puedan imaginar cómo es la célula de un foraminífero. Sin embargo, esta habita dentro de una testa que ella misma secreta, una testa o conchilla o caparazón. Entonces, lo que resulta es un foraminífero, acá a la derecha, que tiene una testa que puede tener una sola cámara o puede ser multicameral, indicando que va formando una cámara con el pasar del tiempo. Y la característica principal es que entre cámara y cámara se encuentra un foramen. Es un orificio que conecta a las distintas cámaras. Y a través del foramen, el protoplasma de la célula puede extenderse. Estos parapodios que tienen las proyecciones que tienen las amebas son equivalentes a todos estos gránulos reticulopodios. Así es el nombre técnico para estas proyecciones en los foraminíferos. Solamente que estos gránulos reticulopodios son bastante finos y largos y pueden llegar a asemejarse a una red de telaraña, por ejemplo. El origen de los foraminíferos no está completamente definido, pero se piensa de que, hay evidencia de que se originaron o aparecieron en la Tierra entre 650 y 920 millones de años atrás. Y el foraminífero que apareció era mucho más básico que los que encontramos actualmente. Entonces, vemos acá en la imagen de la derecha que habitan desde el Neoproterozoico y se encuentran hacia la actualidad con una mayor diversidad. El foraminífero basal, por así decirlo, tenía una testa a base principalmente de proteínas, era proteica, y no como las testas actuales, que son de bastantes tipos, pero siempre con carbonato de calcio presente. Puede ser dura, y llamándose foraminíferos calcáreos, como puede ser aglutinada, siendo los foraminíferos que usan un cemento de carbonato de calcio para unir granos de su microambiente. Y también seguimos teniendo a los foraminíferos de testa proteica. En este árbol de la vida vemos la filogenia de los grupos de protistas principalmente, y vemos dónde están ubicados los foraminíferos. Por ellos solos conforman un filum propio dentro de un grupo llamado Rhizaria, y toda esta es la diversidad de protistas, y vean dónde se encuentran los metazoos, acá, los animales. Entonces, no están relacionados con los metazoos, obviamente, pero están bien ubicados dentro del grupo Rhizaria, que es un grupo muy importante dentro de todos los protistas conocidos. Y dentro del grupo de foraminíferos, la filogenia es enorme. Actualmente se encuentran 10.000 especies conocidas de foraminíferos existentes, sin contar a las fósiles. Esta es una imagen para mostrar cuán diversas pueden ser las formas de las testas. Todos estos son foraminíferos colectados del fondo marino, están muertos obviamente y dispuestos en unas láminas especiales que son llamadas láminas micropaleontológicas o láminas para microfósiles, donde las testas son pegadas con un pegamento especial y dispuestas de esta manera, ya sea para colecciones o para almacenar una muestra de estudio. Vean qué tan distintas pueden ser estas formas. Y morfológicamente se han definido a las especies, como es usual desde hace bastante tiempo, y así se ha llegado a identificar 10.000 especies de foraminíferos. Algunas formas bien llamativas pueden ser como la de la izquierda. Virgulinella fragilis es una especie que habita ambientes sin oxígeno presente. Ellos pueden desarrollarse tranquilamente
a una ausencia de oxígeno y aún es más en la presencia de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno. Es una de las pocas, no son pocas las especies, mejor dicho, que pueden llegar a hacer esto, pero esta es una de las más reconocidas. Acá ven formas arborescentes que son relativamente grandes. Esta de la derecha puede llegar a medir hasta unos 3 centímetros de profundidad y son típicamente encontradas en profundidades bien altas. Y esta es una de las formas de testa suave, donde los foraminíferos agrupan los granos de su microhábitat adyacente para formar su testa. Y una forma bien llamativa es esta de abajo, que es llamadas las arenas estrella, que conforman una playa en Japón. Si no me equivoco, es una playa de Okinawa, sí, una playa de Okinawa, donde solamente están compuestas por 2 géneros de foraminíferos. Y es un atractivo turístico. La gente, los turistas van a esta playa para colectar un poco de estos sedimentos y llevárselos de recuerdo. Entonces pueden llegar a ser tan grandes como un grano de arena. Hay formas también que son muy difíciles de reconocer. Para esto se tienen que llegar a realizar estudios celulares para poder colectar a la célula y poder definir que estamos hablando de un foraminífero. Si ustedes ven estas imágenes, podríamos hablar simplemente de granos de sedimento, ¿verdad? Y hay formas, como les había mencionado, de foraminíferos basales, como los de la izquierda, que son una célula, presentan una testa de una sola cámara y la testa es proteica. Entonces, como se hipotetiza que ha sido el foraminífero basal, y estos todavía están presentes en el océano actual. Y uno de los foraminíferos más grandes es este que tienen a la derecha, que se encuentra actualmente, no está extinto. Hay unos que están extintos que han llegado hasta 20 centímetros de radio, por ejemplo, de diámetro, perdón, pero los actuales pueden llegar hasta algo de 5 centímetros y recuerdan la forma de esponjas, pero toda esta masa está habitada por una sola célula. Jorge. ¿Sí? Sí, disculpa, para que no te incomode esa barra flotante, podrías ocultarla simplemente. Ok, perdón. Le estaba moviendo cada rato. Sí, ocúltala simplemente. Ok, ahí ya no se ve, ¿verdad? Gracias. ¿Qué nichos ocupan los foraminíferos? Bueno, en realidad son bastantes. El título original de la presentación hablaba de foraminíferos bentónicos, es decir, que habitan en el fondo marino, pero en realidad ellos están presentes también en el plancton. Actualmente se conocen alrededor de 40 especies identificadas de foraminíferos planctónicos, y como esta imagen representa, ellos están presentes, como he mencionado, en el plancton, y en el bentos como especies epifaunales y especies infaunales, es decir, que habitan dentro del sedimento. Ellos viven íntimamente relacionados a las condiciones bioquímicas del sedimento. En esta imagen de un trabajo de Cojo y Piñochoa del 2012, representa cómo puede haber incluso una zonación dentro de los sedimentos, una zonación de especies dentro de los sedimentos de acuerdo a los perfiles geoquímicos de gases muy importantes para la ecología de los foraminíferos y de bastantes otros organismos, como son el oxígeno, que es fundamental, pero también es importante el nitrato, el manganeso, los sulfatos, el sulfuro, que es un gas tóxico, incluso metales traza como vanadio y molibdeno. Vean que hay especies que habitan bien profundo en el sedimento, donde no hay oxígeno, donde tampoco hay nitrato, que también se puede respirar, donde el manganeso y el hierro también pueden llegar a ser bajos, y donde hay bastante sulfuro. Entonces, son especies que presentan adaptaciones especiales, y estas adaptaciones pueden ser a través de endosimbiontes que procesan estos gases tóxicos,
ya sea para desintoxicar el ambiente o para brindarles la energía que necesitan estos individuos para desarrollarse. Ellos son importantes, ellos los foramíferos son bien importantes porque al estar presentes en todo el océano con biomasas bien representativas, forman parte de la red trófica. Entonces, en el esquema de la izquierda ustedes ven que son principalmente considerados consumidores primarios, es decir, se alimentan de los productores primarios en el bentos o en la columna de agua, o también de restos orgánicos como fitodetritus, y sirven de alimento para una gran variedad de organismos como crustáceos pequeños como copépodos, gusanos grandes como los poliquetos y también ofiuroideos que pueden llegar a consumirlos. En esta imagen de la derecha y arriba ven cómo hay 3 individuos de foraminíferos que han sido consumidos por un solo copépodo que es un crustáceo pequeño. Sin embargo, y para no dejarles la fama de que son solamente alimento o presa, acá hay un pequeño video de un foraminífero vengándose y alimentándose de una artemia. Este es un foraminífero planctónico. Vean todas estas proyecciones que son los reticulopodios y cómo la pequeña artemia ya quedó atrapada en lo que asemeja a una red de telaraña, una telaraña, ¿no? Esta artemia ya quedó atrapada y sus jugos van a ser llevados hacia el interior de la célula a través de los reticulopodios. Como habló Lander Merma en su charla de hace unos días, ellos pueden ser aplicados como indicadores de calidad ambiental. Entonces, ya hay estudios, o se han empezado a hacer estudios desde hace unos años, en el que la composición de la comunidad de foraminíferos puede indicar condiciones impactadas antropogénicamente, como también condiciones prístinas o también llamadas preindustriales, ¿verdad? Y también cómo hacer un seguimiento a través de un monitoreo o a través de hacer estudios con tubos de seguimiento hacia el pasado para observar cómo todo el sistema ha ido evolucionando. Y todo esto se puede realizar a través del estudio de la composición de la comunidad de los foraminíferos. Otro tipo de indicadores de impactos antropogénicos es observar las deformaciones en las testas de los foraminíferos. Esto se ha dejado un poco en stand-by porque hay bastante discusión en que las deformaciones pueden deberse a otros factores, pero hay bastantes estudios en el que se considera que este tipo de deformaciones, por ejemplo a la derecha, puede estar asociada a contaminación por metales pesados, por ejemplo. Acá vemos a 3 individuos que es deformes con un mal desarrollo de la testa. Ahora voy a empezar a hablarles sobre los estudios que se están llevando a cabo dentro de diversos proyectos y por colegas y alumnos del grupo Forums, que es el grupo de foraminerólogos del sistema de Humboldt. Este es un trabajo de Lucía Maldonado y ella se encarga de estudiar a los foraminíferos planctónicos y su asociación con la variabilidad de ENSO. Acá ven esta imagen de un bello espécimen de un foraminífero planctónico y vean la relación de tamaño. Esta barra representa 200 micrómetros. Los foraminíferos planctónicos, al habitar la columna de agua, dependen de las condiciones en ella. Entonces, hay especies que pueden habitar el nivel superficial, que son aguas más cálidas, otras que habitan hacia aguas más frías en profundidad, y otras que pueden habitar la termoclina, siendo valiosos indicadores de este aspecto físico de la columna de agua. Lucía tiene como objetivo general determinar especies
que les sirvan de indicadoras de la variabilidad de masas de agua asociadas a la variabilidad ENSO. Entonces ella ha empezado a hacer un estudio, voy a regresar, en el norte de Perú, ya lo realizó, en Paita y en Chicama principalmente, en colaboración del IMARPE, en fuerte colaboración del IMARPE, y ella en los análisis de muestras ha encontrado una diversidad relativamente alta de foraminíferos, ha llegado a un máximo de 20 especies. Recuerden que son 40 las descritas hasta ahora, pero ella ha llegado a identificar 20 especies en nuestro mar peruano y se observan especies que están asociadas con masas de agua cálidas, otras con masas de agua frías, como estas que aparecen en la pantalla. Y ella actualmente se encuentra realizando el análisis de sus datos. Por ejemplo, estos son datos para la línea de Paita. Hacia arriba tenemos la estación más costera y hacia abajo la estación más oceánica. Y vean los distintos colores representan a especies de foraminíferos. En la zona más costera se puede llegar a observar o a reconocer una baja diversidad de la comunidad de foraminíferos planctónicos, y cuando vamos más hacia la zona oceánica esta diversidad aumenta. Entonces, actualmente Lucía sigue analizando sus datos, estamos trabajando arduamente en eso y tratando de asociar la variabilidad de especies a factores ambientales como el oxígeno, la temperatura, la salinidad, la cantidad de clorofila y otros factores ambientales. Eso todavía está en discusión, pero la imagen del análisis multivariado que se presenta acá a la derecha ya nos está dando luces de que hay especies que se discriminan del pelotón de especies que se encuentra acá al medio. Hay unas que parece que están asociadas a algunos factores ambientales bien determinados. Ella también está estudiando la distribución vertical de las distintas especies en la columna de agua. Entonces, a través de un indicador, un cálculo matemático nos permite obtener este indicador llamado ALD, que es un indicador del hábitat en la columna de agua, es decir, y se mide en metros, es decir, el valor del ALD nos va a decir el hábitat promedio en el cual se ubica o habita una especie determinada. Ella ha analizado esto para las especies que ha identificado y ha conseguido reconocer 3 grupos bien diferenciados, ¿no? Las especies que viven por encima de los 40 metros de profundidad, que son especies de distribución superficial, otras que tienen acá al medio una distribución vertical intermedia, acá, y otras que tienen una distribución vertical más profunda. Entonces, esto va a ser comparado con otros estudios en otras áreas del océano para poder discutir mejor la variabilidad de foraminíferos que ha encontrado Lucía. Ella lo ha realizado para un periodo desde febrero del 2018 hasta junio del 2019, entonces hay un evento del Niño presente, que si bien no ha sido intenso, es un evento del Niño, y ella ha llegado a identificar variaciones de diversidad ahí, y ella actualmente está realizando estos análisis, por lo que todavía no puedo presentarles estos. Próximamente tiene que sustentar la tesis, así que vamos a avisarles cuando tengan los últimos resultados. Otra integrante del grupo Forums es María Pérez Guaranga, y ella estudia los foraminíferos en ambientes de alta presión. Acá nos estamos yendo a un sistema, al otro extremo, sistemas de bastante profundidad, de la zona Adal. Específicamente ella estudia a los foraminíferos de la fosa de Atacama.
Entonces acá estamos hablando de foraminíferos bentónicos que habitan entre 7.000 y 8.000 metros de profundidad. Entonces, ¿qué factores son limitantes para la ecología de los foraminíferos? Además del oxígeno y el input de materia orgánica, que son claves en la ecología, también tienen que lidiar con la temperatura, la profundidad de la compensación de la calcita, que es un factor clave para la formación de las testas de los foraminíferos. Recuerden que ellos lo hacen a base de carbonato de calcio. Y también la presión hidrostática. ¿Cómo puede ser posible que los organismos aguanten semejante presión? Estamos por debajo de los 7.000 metros de profundidad y aún así estos microorganismos llegan a desarrollarse tranquilamente. Ella ha conseguido determinar 120 morfotipos de foraminíferos y hasta ahora ha llegado a identificar 21 especies. Eso principalmente porque el resto, los 100 morfotipos del resto, son especies que son prácticamente no descritas. Algunas de repente son nuevas para la ciencia. Y ella está realizando este estudio en 9 estaciones dentro de la fosa de Atacama, como ven acá en el mapa de la izquierda, y por el momento les puedo mostrar imágenes de las distintas especies que ella está encontrando. Encuentra desde el tipo de foraminíferos con una testa proteica, una testa suave, similares a los del foraminífero basal, pero también encuentra foraminíferos de testa dura, pero muy pocos de la testa calcárea. Como están por debajo de la profundidad de compensación de la calcita, el carbonato de calcio no precipita. Entonces, cualquier estructura a base de carbonato de calcio se va a disolver. Entonces, los foraminíferos que dominan acá son los de testa suave y los de testa aglutinada. Y ella lo está presentando muy bien. Hay especies, como les dije, morfotipos, de los cuales no se encuentra hasta ahora una descripción en otros estudios, y ella está realizando un trabajo bien arduo en terminar de describirlos. Se está contactando con los especialistas en este tema, que son muy pocos, pero con seguridad va a llegar a presentar una tesis muy buena. Ella no solamente está describiendo a los distintos morfotipos, sino que está presentando lo que sería el primer estudio de la ecología de estas especies en una fosa. Es a nuestro conocer, y ella ha realizado un trabajo, una revisión bibliográfica bien ardua. Es el primer estudio dentro de una fosa, el primer estudio ecológico dentro de una fosa. Sigo con los estudios dentro de forums. También recuerdan a Lander Merma, lo he ido mencionando a lo largo de la charla. Él ha estudiado y sigue estudiando los foraminíferos en ambientes someros, por debajo de los 30 metros de profundidad. Entonces, él se está especializando en especies que habitan bahías y playas, lo cual es muy importante, pues como él presentó en su exposición, en este ciclo de charlas, le permite conseguir indicadores de la calidad ambiental de estas zonas litorales, que son muy importantes por el impacto antropogénico que es más directo en comparación a una zona más profunda. Entonces, no voy a ahondar más en el trabajo de Lander porque él ya tuvo la charla, pero este es un esquema de la tesis de maestría, de su tesis de maestría, y que se está convirtiendo actualmente en un artículo científico que debería ser presentado este año. Otra especialista que tenemos en el grupo es Katy Córdoba, y ella es encargada del proyecto con especies ya mucho más costeras. Ella trabaja con especies de humedales costeros. Acá ya estamos hablando no explícitamente del océano, sino de ecosistemas de transición que se encuentran en el litoral.
y ella utiliza a los foraminíferos vivos. Ella los incuba en el laboratorio y está realizando, afinando la técnica de incubación para una posterior experimentación. Entonces ven acá abajo en estas imágenes cómo se realiza la colecta, como mencioné hacia el inicio de la charla. Básicamente necesitamos un tubo de plexiglas, enterrarlo en el sedimento y tenemos nuestra muestra. Ella sigue un método específico que se llama el método del propágulo. Lander también lo mencionó en su charla. Los propágulos se refieren a lo que serían los juveniles de las especies de foraminíferos. Entonces están por debajo de un tamaño de 53 micrómetros. Son individuos bien pequeños. Katy los incuba y ve la evolución de la incubación en varias semanas dentro del laboratorio. Y lo que ha observado es que en comparación de la muestra in situ, los propágulos presentan una evolución bien marcada, con bastantes grupos que no son dominantes en la comunidad madura y que solamente llegan a desarrollarse o llegaron a desarrollarse con las condiciones de laboratorio a las que fueron sometidas. Estos resultados por el momento han sido expuestos en el Simposio de Humedales Costeros que sucedió en el Museo de Historia Natural de San Marcos este febrero, y donde recibimos el apoyo de bastantes practicantes, alumnos de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, acá hay dos chicas que nos ayudaron en todo este estudio que representa el primer estudio de foraminíferos en un humedal costero de la región. Esta es una imagen que muestra cómo es la evolución de las comunidades de foraminíferos en estos dos puntos de este humedal que deben reconocer ya es el humedal La Arenilla en la punta Callao. Y para no entrar ahí, es lo que expliqué hace un momento, se llega desde una comunidad madura que tiene una composición determinada, pero al ser sometidos los propágulos en el laboratorio, la evolución semanal de la comunidad muestra el desarrollo de distintos grupos que no necesariamente eran importantes en la comunidad madura. Este es el último tópico del que voy a hablar, pero me voy a extender un poco. Son los foraminíferos en ambientes sin oxígeno. Acá participa Denis Romero, un colega y amigo también del IMARPE. Con él nos encargamos de empezar esta línea de investigación en foraminíferos bentónicos en la plataforma de Perú Central, que es reconocida por tener tenores de oxígeno muy bajos hasta la nulidad completa de oxígeno en el ambiente. En la imagen que observan ven que de manera natural se pueden observar volúmenes gigantes de agua que son deficientes en oxígeno y que están representadas por el color violeta en esta imagen. Entonces, en el Mar de Arabia y en el Océano Índico ven una gran zona de mínima de oxígeno, que es su nombre técnico, y también en la región la zona de mínimo de oxígeno es importante frente a México y California y América Central. Y también es bien importante en todo el litoral peruano, en todo el margen peruano, perdón, y en el norte de Chile. Entonces, estudiar la ecología de los foraminíferos en este tipo de ambiente es importante porque los foraminíferos de ambientes oxigenados han sido arduamente estudiados y presentan una ecología bien distinta, principalmente por las diferencias geoquímicas. En un ambiente con oxígeno, justamente el oxígeno no es limitante, entonces eso va a permitir que las especies puedan ser epifaunales y las especies infaunales pueden estar presentes hasta bien adentro en el sedimento. Pero en un ambiente sin oxígeno,
hay otros aceptores de electrones que son tomados, principalmente el nitrato, pero el nitrato se consume rápidamente. Bueno, y se ha descubierto desde hace una década, o poco más de una década, que los foraminíferos pueden almacenar nitrato en sus células y respirarlo. Entonces, no son aeróbicos propiamente dichos, son anaeróbicos facultativos. Entonces, no es mayor problema para ellos la ausencia de oxígeno, pero siempre y cuando haya nitrato presente y lo puedan almacenar en su célula. Esto les permite también, de alguna manera, desarrollarse en ambientes sin oxígeno, donde si el nitrato llega a consumirse, ellos se desarrollan porque todavía lo tienen almacenado, pero les permite tolerar tenores bien altos de sulfuro de hidrógeno, que es un gas tóxico, altamente tóxico para la mayoría de eucariotas. Nosotros hemos desarrollado varios estudios en el margen central de Perú. Esta es parte de mi tesis de doctorado que tiene que salir como una publicación. Está todavía en el tintero, pero ya está por salir. Acá trabajé estaciones desde los 70 metros de profundidad hasta los 1025 metros de profundidad, y en esta imagen de abajo ven cómo la gran mayoría de estaciones se encuentra dentro de la zona mínima de oxígeno, que es este volumen púrpura, y hay un par de estaciones que están por debajo y otra que está en el límite inferior de la zona mínima de oxígeno. Las que están por debajo ya pertenecen a un ambiente más oxigenado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue colectar estos sedimentos y analizar a los foraminíferos vivos, y mejor dicho, pero no son los vivos como los ven en el video que estoy reproduciendo a la izquierda, lo que espero que se reproduzca ahorita. Acá ven que los foraminíferos presentan una motilidad, y si bien no son flash, tienen una cierta movilidad importante. Acá ven cómo los distintos los gránulos reticulopodios se mueven y permiten que el individuo se movilice. Nosotros no los estudiamos propiamente vivos, sino vivos entre comillas. Los colectamos, los fijamos en etanol y los teñimos para poder reconocer a los vivos, a los que estaban vivos cuando los colectamos, contra los que estaban muertos. Los muertos no se tiñen, porque lo que se tiñe es el protoplasma. Entonces eso me permitió identificar hasta 55 especies dentro de la zona mínima dentro de esta transecta de estaciones hasta los 1000 metros de profundidad, donde si ven esta imagen del centro, se reconocieron 5 asociaciones de especies, empezando desde abajo, las asociaciones de las estaciones más costeras, con una bien baja diversidad, no más de 6 especies, pero una alta dominancia. Mientras que nos íbamos hacia la mayor profundidad, hacia la estación de 1025 metros, el número de especies aumenta y la dominancia desaparece, y acá los colores indican de que hay una contribución más equitativa de la especie a la comunidad total. Y toda esta zonación batimétrica en realidad se respondía a la biogeoquímica, del ambiente sedimentario. En esta imagen de la derecha ven como en los 5 centímetros de sedimento superficiales hay distintas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Acá en rojo solamente se midió o se detectó sulfuro de hidrógeno en la estación más costera, en la de 70 metros, y acá se encontraba una comunidad específica de foraminíferos. En el resto de estaciones abundaba el nitrato en color azul, especialmente en esta estación 4 que estaba en el núcleo de la zona mínima de oxígeno. Y hacia las últimas estaciones más profundas empezó a ser importante el oxígeno, pero vean que estos colores amarillos de oxígeno que representan al oxígeno no pasan más del medio centímetro de profundidad, es decir, eran importantes por encima del sedimento y unos cuantos milímetros dentro del sedimento, y sin embargo nosotros encontrábamos foraminíferos hasta el centímetro 5.
viviendo tranquilamente, pero eso era suficiente para generar unos cambios bien drásticos en la comunidad de las especies. Un estudio que ya ha sido publicado hace varios años, en el 2015, se basó en estas comunidades de la zona costera. Trabajamos con muestras de Callao y Pisco, en fuerte apoyo con IMARPE, en realidad con un fundamental apoyo del IMARPE. Todas las muestras pertenecen a IMARPE. Y acá trabajamos con un espectro de 3 años, en el que todas las muestras colectadas nos permitieron determinar un gradiente geoquímico, incluso siempre dentro de la misma zona costera. No siempre era sulfídica. Vemos en el esquema de la izquierda una zona sulfídica, es donde hay bastante sulfuro de hidrógeno, como es esta de la derecha. Estos colores púrpuras, rosas, nos indican altas concentraciones de sulfuro de oxígeno, pero también en la misma plataforma costera encontrábamos estaciones libres de sulfuro de hidrógeno o con muy bajo sulfuro de hidrógeno. Y esto estaba asociado a la calidad, a cuán fresco era la materia orgánica y cuán preservada estaba esta misma en el sedimento. Estos colores más morados indican una materia orgánica más fresca. Esto es típico de la zona más costera, por debajo de los 100 metros de profundidad, y una materia orgánica menos fresca era encontrada entre los 100 y 200 metros de profundidad. Esta misma materia orgánica está más preservada, mientras que esta materia orgánica más fresca era rápidamente remineralizada porque estaba más expuesta a eventos de oxigenación, que son más comunes cerca a la costa. Este gradiente geoquímico nos permitía discutir los cambios también en las distintas asociaciones de especies que se encontraron a lo largo de este gradiente, y son básicamente dos asociaciones las dominantes. Esta negra, que era típica de condiciones sulfídicas, cero oxígeno y sulfuro de hidrógeno, y la naranja, que era típica de condiciones postóxicas, que era cero oxígeno, pero libre de sulfuro de hidrógeno. También aparecieron con menor contribución otros grupos de especies, donde recalco esta en azul, donde solamente se encontraba en la zona postóxica y nunca en las estaciones de sulfuro de hidrógeno. Entonces, eso nos permitió tener información para llevarlo a una reconstrucción paleoambiental, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Actualmente, Denis Romero está trabajando en un artículo científico con más muestras de esta zona de la plataforma continental de Callao, ahora solamente, y haciendo énfasis en 2 estaciones donde hay una resolución de muestreo bien alta, que ha sido muestreados entre 2 a 6 meses de diferencia, desde el 2009 hasta el 2016. Esta base de datos le ha permitido analizar con técnicas multivariadas a la comunidad de foraminíferos y para la estación 2, y asociarlo, a la variabilidad ENSO. Estamos buscando indicadores que nos permitan asociarlo a esta variabilidad bien importante y que impacta sobremanera a nuestra costa peruana. Lo interesante es que nosotros esperábamos que en esta estación más costera esperábamos encontrar las variaciones más altas en la comunidad. Sin embargo, como ven en la imagen de acá abajo, a la derecha, las distintas muestras se aglomeraban hacia un mismo punto, no haciendo evidente ninguna diferencia. Entonces, las comunidades eran básicamente siempre la misma. Mientras que en la estación más alejada de la costa, a 180 metros de profundidad, sí encontrábamos diferencias. Estos puntos rojos pertenecen a un evento El Niño más fuerte, o a eventos El Niño más fuertes. Los puntos azules a eventos El Niño intermedios, moderados,
y los puntos verdes a estaciones de periodos neutrales. Entonces, es la estación más alejada de la costa donde tenemos que enfocarnos para buscar especies indicadoras asociadas al Niño. ¿Por qué no lo encontramos cerca de la costa? Pues este ambiente que es bastante dinámico también ha generado que las especies que ahí habitan se adapten a toda esta alta variabilidad. Entonces, ya sea que llegue una onda bien oxigenada, o que sean las condiciones típicas de alto sulfuro de hidrógeno, vamos a encontrar prácticamente la misma comunidad porque ya se han adaptado a esta alta variabilidad. Mientras que a mayor profundidad encontramos un ambiente más estable y en bajo oxígeno. Entonces, cuando llega una onda de oxigenación asociada al ENSO, vamos a identificar cambios drásticos. Un último estudio que ha sido publicado el año pasado en la revista Frontiers muestra la aplicación de este conocimiento generado en dos testigos de sedimento de la región, en Callao y Pisco. Estos se encuentran acá. El de Callao es este triángulo negro y el amarillo es el blanco, perdón, es el triángulo de Pisco. Estos se encuentran, en esta imagen representa un gráfico de sección del oxígeno. Entonces toda esta masa representa la zona mínima de oxígeno frente a Perú, y vean que nuestros testigos están dentro del núcleo de la zona mínima de oxígeno y fueron comparados con testigos de Chile y de California, y esto fue para observar cómo es que nuestro sistema de afloramiento respondía o qué tendencias mostraba en los últimos 200 años desde que se activó la era industrial. Entonces, ya en los otros testigos de Chile y California se había mencionado de que había una tendencia a que la zona mínima de oxígeno se relaje, es decir, no se incentivaba, sino que el oxígeno aumentaba. Pero en las últimas décadas había una reactivación de esta zona mínima de oxígeno y las condiciones anóxicas aumentaban de nuevo. Queríamos saber si esto estaba ocurriendo también en Perú. Entonces, este es un gráfico resumen de lo que les he mencionado antes sobre la ecología de los foraminíferos frente a Callao y Pisco. Esta es básicamente una imagen para mostrar que las comunidades que se observan acá arriba, estas son contribuciones de distintas especies, unas más costeras, otras en la plataforma y otras más en el margen continental superior. Son distintas comunidades las que se observan y todas estas especies estaban presentes en nuestros testigos, y esto nos permitía, nos aseguraba una buena reconstrucción paleoceanográfica. Esta es una imagen resumen del estudio, donde si ven este es el testigo de California, y esta caída indica que la zona mínima de oxígeno era bien intensa hacia finales del siglo XIX, pero se fue relajando durante el siglo XX, y desde finales de los 90 se ha reactivado. Y lo mismo sucede en este testigo de Concepción en Chile. No se observa toda la reactivación, pero se observan estos últimos puntos, indican una vuelta a las condiciones anóxicas. Sin embargo, nuestros testigos en Callao y en Pisco, indican de que esta tendencia de relajación, la tendencia a reactivación no ocurrió. En nuestros testigos hemos evidenciado de que las condiciones anóxicas no volvieron en las últimas décadas, sino que se han mantenido relativamente posttóxicas, es decir, con muy bajo oxígeno, pero sin anoxia extrema, sin producción de sulfuro de hidrógeno. Y cuando se compara con valores medidos
de oxígeno en botellas, en Niskin. Estos son representadas por estas rayas rojas desde 1960. Se ve de que en realidad, y esto está en un orden invertido, ténganlo en cuenta, hay una tendencia ligera a la oxigenación. Entonces, dentro de la zona mínima de oxígeno se está observando una ligera tendencia de oxigenación frente a Perú. Esto estamos hipotetizando bastantes razones para explicar esto. Hay algunas cuantas que todavía necesitamos la evidencia para asociarlas, pero al parecer esto está relacionado a cambios en la circulación subsuperficial en el área, que brindaría o que ventilaría a esta zona desde la zona inferior a la zona mínima de oxígeno. Esa es la última parte de lo que voy a hablar en mi charla. A lo largo de de esta charla les he estado hablando sobre la aplicación del estudio de la comunidad de los foraminíferos para explicar condiciones ambientales y paleoambientales, y esto está basado en presencia y ausencia de especies y en la estructura comunitaria, pero también podemos usar otros tipos de indicadores como son los isótopos. También recuerdan la charla de Dharma Reyes, ella habló bastante sobre los isótopos, entonces voy a recordar bien básicamente que estos son distintas formas de un mismo elemento y que se diferencian por la cantidad de neutrones. Entonces, para el caso, por ejemplo, de isótopos de carbono, que es importante porque está presente en la molécula del carbonato de calcio, recuerden que es la molécula básica para la estructura de la testa, la conchilla de un foraminífero. Vamos a encontrar 3 isótopos, el carbono 12, el 13 y el 14. El carbono 14 es radiactivo, entonces los estables y con los que se puede trabajar en este indicador son el 12 y el 13. El 13 es el más pesado. Uno los puede medir a través y con las concentraciones y utilizando esta relación puede determinar la señal isotópica de carbono. La señal isotópica del carbono en la testa de los foraminíferos está asociada a la materia orgánica sedimentaria que llega a su hábitat como fitodetritus. Este fitodetritus es típicamente rico en el carbono liviano, el carbono 12. Entonces, cuando esta materia orgánica se oxida, se libera principalmente este carbono 12. Entonces, está disponible en el microambiente del foraminífero. Y entonces es lo que va a colectar el foraminífero para armar su testa. Entonces lo va a ingresar en su testa. Entonces podemos hacer la asociación de que cuando hay bastante materia orgánica y bastante oxidación, de materia orgánica, el microambiente va a ser rico en el carbono 12 y por ende la testa del foraminífero también lo sería. Y habría otro escenario donde la baja oxidación de materia orgánica tendría mucho menos carbono 12 y eso se vería reflejado en la señal isotópica de la testa del foraminífero. Hay bastantes estudios donde se han estudiado a las especies, pero principalmente en condiciones oxigenadas y del océano profundo. Nosotros tenemos estudios avanzados sobre estas señales isotópicas en 4 especies de la zona de la plataforma continental. Tenemos a 2 especies, que son estas 2 de arriba, que son principalmente, que son dominantes de la zona sulfídica, es decir, 0 oxígeno y bastante sulfuro de hidrógeno, y otras 2 de la zona postóxica, es decir, de 0 oxígeno, pero libre de sulfuro de hidrógeno. Y ambas parejas de especies muestran señales distintas. Siempre hay una especie en ambas parejas que presenta una señal que está más en equilibrio con la señal del agua de fondo. En realidad tendríamos que compararlo con la señal del agua en el primer centímetro de sedimento, acá, porque es donde habitan.
Sin embargo, es muy difícil ha sido muy difícil hacer esta medición, pero con la ayuda de Dharma vamos a conseguir tener más muestras para hacer un ajuste a estos datos. Sin embargo, es un muy buen alcance compararlo con la señal de acá, que si bien no es el hábitat del foraminífero, es lo que tenemos más asociado a su hábitat. Entonces, como les decía, hay dos especies, hay una especie en cada pareja que siempre está en equilibrio o en mayor equilibrio con el agua de fondo, y hay otra especie que está en desequilibrio bastante, y es significativo la diferencia. Entonces, si recuerdan de los resultados de Denis Romero, determinamos de que donde queremos encontrar las mejores diferencias ambientales tiene que ser en la zona de la plataforma externa, hacia los 200 metros de profundidad, y ahí encontramos a las condiciones postóxicas. Entonces, aplicamos para esta pareja de la zona postóxica, lo aplicamos en los testigos del sedimento que les mostré hace poco en el paper del 2019. Acá hay un gráfico resumen. Estas barras indican la intensidad de la zona mínima de oxígeno. Cuando están rojas es porque hay una zona mínima de oxígeno alta, y cuando están azules significa que se están relajando. Esto iba de la mano con el factor de enriquecimiento del molibdeno, que es un indicador también de las condiciones anóxicas en el sedimento. Y vemos que cuando la zona mínima de oxígeno es alta y tiene unos picos, también hay picos en el molibdeno, indicando que lo que ocurre en la columna de agua, mayor déficit de nitratos, genera unas condiciones más sulfídicas en el sedimento. Entonces, lo que esperaríamos es que los foraminíferos y la señal isotópica de ellos represente esta señal también de esta variabilidad geoquímica que presenta el molibdeno. Estos son los valores de las dos especies de la zona postóxica. La roja es Bolivina seminuda y la azul Buliminella attenuata. Acá tenemos valores extraordinariamente ricos en carbono 12, pero esto es otro tema. Esto se debe a un proceso postdeposicional, por lo que no voy a hablar ahora, por lo que voy a hacer un zoom sacándolas del mapa, sacándolas de la figura y viendo efectivamente en un rango más natural de los valores de isótopos, cómo se ve esta especie de Bolivina seminuda prácticamente mantiene la señal isotópica en todo el registro sedimentario, que va desde los finales del siglo XIX, y la otra especie, Buliminella attenuata, presenta cambios multidecadales. Y esto nos permite tener un indicador independiente también. Solamente trabajamos con dos especies y con la señal isotópica, y tenemos un indicador de la oxidación de la materia orgánica. Entonces, cuando tenemos una diferencia más alta, la oxidación de la materia orgánica era menor, y cuando tenemos una diferencia, y cuando tenemos valores iguales entre ambas especies, la oxidación de la materia orgánica era mayor. Entonces, este estudio está en proceso de someterse, y es algo novedoso también para presentar la aplicación de una aplicación distinta de los foraminíferos bentónicos en la paleoceanografía. Sí, los foraminíferos también están presentes, no solamente son de la ciencia, están presentes en la vida normal. Si bien no se dan cuenta, ellos no todos se dan cuenta. A inicios del siglo XX, Ernst Haeckel, famoso naturalista, realizó hermosos dibujos de las testas de los foraminíferos, y que han sido usados como mandalas, que son estas figuras, para realizar
para relajación de las personas. Entonces uno puede encontrar mandalas con foraminíferos. También puede encontrar diseños de distintas especies en camisetas, como esta que tenemos al medio. Particularmente es uno que me gusta. Y también hay artistas que dibujan foraminíferos. Bueno, son científicos que también son artistas, como mi amigo Iván Volsky. Si quieren lo pueden seguir en Instagram, como aquí tienen su nombre, Iván Volsky. Entonces, amigos, yo quiero terminar esta charla, no quiero alargarme más. Yo quiero agradecer principalmente a la Universidad Cayetano Heredia por acogerme, por acogerme en estos años y para permitirme llevar a cabo bastantes de los últimos estudios que estoy realizando, principalmente al equipo Magnet. Es un equipo multidisciplinario de la universidad donde realizamos estudios bastante diversos, desde diversidad marina hasta climatología. Tengo bastantes compañeros muy expertos en distintos temas y también trabajar con ellos y trabajar también con el IRD francés también, debo agradecerles bastante, y trabajar con el IMARPE me ha permitido tener las bases para, junto a grandes colegas como Diana Ochoa, recuerdan, la doctora Diana Ochoa estuvo en la primera charla de este ciclo, y a otros colegas y amigos y alumnos, formar Forums, que es el grupo de foraminerólogos del sistema de Humboldt. Varios han estado dando charlas acá, Diana es una de ellas, Dharma también, Lander también. Seguimos creciendo y esperamos tenerles más información científica en respecto a este grupo, que es bastante interesante y bastante provechoso también, no solamente para la ciencia, sino para tomar decisiones en cuanto a nuestro océano, que sabemos que es tan rico y diverso. Muchas gracias. Estoy abierto a todas las preguntas. Gracias, Jorge. Excelente charla, bastante información, muy novedosa, mucha que personalmente no conocía. Además, me es grato ver que se sigue avanzando en el conocimiento de estos pequeños organismos. Justamente por eso hay algunas consultas así muy específicas. Hay una en particular que tiene que ver un poco más con la logística de las campañas de muestreo. Max Hidalgo consulta: ¿cuánto cuesta tener un muestreo representativo en fondos por debajo de los 5.000 metros de profundidad? Wow, esa logística es bien cara, ¿no? Comenzando por tener un buque que te permita tener un cable oceanográfico lo suficientemente largo, y tener todos los aditamentos y los equipos para poder llegar a semejantes profundidades. Por lo tanto, los estudios, al menos que llegan a realizarse en estas profundidades, son pocos, ¿no? No son abundantes. Entonces, generalmente uno tiene que aprovechar, por ejemplo, que pase un crucero internacional por nuestra región para poder, a través de colaboraciones, obtener algunas muestras, ¿verdad? Y ahí, bueno, digamos que uno se salva de hacer el gasto de logística, pero no, estamos hablando de varios miles de dólares, ¿no? Creo que acá, yo no soy experto en la zona profunda. Tú, Víctor, has realizado una propuesta de proyecto, ¿verdad? Para la fosa. Tal vez tú tengas más en claro si es que para poder ayudar a Max con cifras más robustas, ¿verdad? Sí, bueno, un barco de primera orden, un barco oceanográfico de primera orden, como el que tenemos, por ejemplo, requiere de $25.000 aproximadamente por día, para poder toda la logística relacionada con equipos, lo que tú mencionas, los cables, o sea, que la operatividad general, incluyendo logística interna del propio barco, ¿no? Todos los servicios, en fin, es un monto alto, y una de las estrategias bueno, tú también conoces bien eso, es asociarse para disminuir costos y
ampliar objetivos, invitar otras instituciones. Pero sí, en general es caro, ¿no? Particularmente para nuestros países es caro, ¿no? Sí, es caro. Lo bueno es que al menos Perú ya cuenta con un buque propio, ¿verdad? Como acabas de Así mencionar, es. el buque Carrasco Sí, el ya buque. está disponible, Y además pero igual cuesta. está rankeado dentro de los 5 primeros buques de investigación a nivel mundial y está muy bien en realidad. Hay otra consulta, Sí, Jorge. sí, Edgar claro. Flores Rafael consulta, bueno, primero te felicita por la excelente presentación y por el grupo con el que interactúas de foraminerólogos. Él indica que está sorprendido por los 120 morfotipos encontrados en la fosa de Atacama. Su pregunta es si esa cantidad representa una alta diversidad. Sí, sí, porque uno, primero que en zonas costeras no encuentras un número de especies, una riqueza de especies con esa cifra. Eh, bueno, estábamos hablando de morfotipos todavía, ¿no? Porque hay varios morfotipos que son, que están compuestos por individuos ligeramente similares, entonces Ujú. si uno llega a estudiarlos más a fondo, tal vez que estén o con otras técnicas, ¿no? Como moleculares, de repente estamos hablando de la misma especie, pero son contados los casos en que morfológicamente encontramos, o mejor dicho, María ha encontrado morfotipos muy similares, ¿no? La diversidad de formas ha sido alta, bien alta, Sí. entonces ya digamos que se reduciría en un 10% tal vez, sigue siendo bien alto encontrar más de 100 morfotipos de foraminíferos en un ambiente con tanta presión, ¿no? Sí, a mí también me ha Eh, sorprendido. Es es alto. bastante. Igual para hacer morfotipos es bastante alto igual. Sí. Sí, Rafael, perdón, Edgar Flores Rafael también consulta si es así, a qué se puede estar relacionando bueno, en parte creo que ha hecho el comentario. Y adicionalmente hace una segunda consulta, si podrías explicar un poco más acerca de la relación entre carbono orgánico total versus oxígeno, ¿no? Creo esto encallado que lo mencionaste. sí, 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 es perfecta la pregunta, gracias Edgar. Ya nos estamos acostumbrando a las dobles preguntas de Edgar, pero son súper bienvenidas, bienvenidas Edgar, gracias. Este, sí, es verdad, María Pérez está considerando esto en su tesis. Eh, no ha tenido mucha libertad para trabajar con estos factores porque han sido cuestión de análisis de otros grupos con los que se colaboró en el buque. Entonces, un poco que se ha demorado en brindarnos esos datos, pero ya los tenemos. Entonces, no presenté, o sí presenté una pequeña figura sobre las condiciones de sedimentarias para estos foraminíferos. Esta figura de la cual no hablé mucho, para calcular bien el tiempo, es el famoso modelo TROX del cual se habla para los foraminíferos. Hablamos de la relación trófica y de oxigenación. De ahí sale TROX. Entonces, lo que ella está usando es tomar un indicador de la disponibilidad de alimento como el TOC, el carbono orgánico total, y otro indicador de la oxigenación. Pero lo que sucede es que todas las estaciones de muestreo eran altamente oxigenadas. Al estar en este tipo de ambiente, el oxígeno no es limitante para nada. Entonces, ella ha utilizado un indicador derivado, que es el OPD, que es la profundidad de penetración de oxígeno. Sin embargo, ha llegado a ser bien alta. Vean que esto está en centímetros y va desde unos 3 centímetros hasta 25 en un par de estaciones. Pero al comparar su set de estaciones, ha llegado a ver de que hay
estas dos, por ejemplo, que es un extremo donde el oxígeno penetra hasta más de 20 centímetros y el TOC es bien bajo. Ahí hay el otro extremo de una sola estación donde el TOC es bien alto y el oxígeno penetra unos cuantos centímetros en el sedimento. Dicho sea de paso, esta estación 1 es una estación que está fuera de la fosa, está a menos profundidad, a unos 5.000 metros. Y las otras estaciones de la fosa se encuentran principalmente acá. Si llamamos a esto de oligotróficas y a esta la eutrófica, estas serían estaciones mesotróficas. Sin embargo, con estos valores de TOC, todas son prácticamente oligotróficas, ¿no? Lo que estamos buscando es ver otra forma de hacer este gradiente de oxigenación un poco más representativo para la ecología de foraminíferos, ¿no? Pero al menos esta figura que compuso María ya está indicando de que hay condiciones distintas entre las estaciones, ¿no? Siempre, a pesar de que estén, o la gran mayoría formen parte de la misma fosa de Atacama. Ok, hay otra consulta de Joel Pinto acerca de... primero te agradece la charla. Consideramos un tema muy interesante. Él menciona si existe algún impacto en estos valores habituales redox en los cuales has encontrado los foraminíferos relacionados con el ENSO. ¿Alguna relación de algún impacto sobre las condiciones redox, ¿no? En las condiciones ecológicas en las cuales viven los foraminíferos, ¿no? En los 5 centímetros de profundidad? Sí, pues sí hay, justamente esto es parte también del trabajo de Denis Romero, en la serie de datos que él tiene, bueno, podríamos llamarlo un poco una serie temporal de datos. Las estaciones bentónicas han presentado variaciones principalmente en relación a la cantidad de sulfuros que se encuentran libres. Por ejemplo, estas estaciones de la plataforma interna, o sea, menos de 100 metros, son típicamente ricas en sulfuro, porque la columna de agua es bien baja y entonces la gran productividad local genera un bastante producción exportada hacia el fondo. Entonces hay bastante materia orgánica oxidándose y gastando el poco oxígeno que podría existir, ¿no? Si llega un evento El Niño hasta esta zona, tendría que ser un niño ya relativamente fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces va a generar que estos sedimentos se oxiden. Entonces el sulfuro también se oxida. El ambiente va a pasar de ser sulfídico a oxigenado. Eso es cuando ocurre un evento El Niño, pero también asociadas a ondas costeras atrapadas, que no necesariamente están asociadas a un evento El Niño, pueden atribuirse la llegada de concentraciones altas de nitrato. Y como lo mencioné, el nitrato puede ser importante o es importante para el desarrollo de los foraminíferos. Entonces, el nitrato llega y, bueno, el nitrato no reacciona con el sulfuro, pero puede estar disponible para que los foraminíferos y otras comunidades los aprovechen, ¿no? Principalmente las comunidades bacterianas, y que se lleven a cabo distintos procesos bioquímicos, ¿no? Del ciclo del nitrato. Y bueno, ahí en IMARPE se realizan bastantes estudios de este tipo, ¿no? El laboratorio de oceanografía química creo que mide la desnitrificación, se ha reconocido el proceso Anamox, la liberación de amonio también. Todo lo relacionado al ciclo de nitrógeno es bastante importante en este tipo de sistemas deficientes de oxígeno. No solamente, como lo he estado hablando, o tal vez resaltando mucho, es oxígeno versus sulfuro. En el medio está este soluto que es bastante importante, esta molécula, que es el nitrato,
es bastante importante hablando de los foraminíferos, para su ecología, ¿no? Ujú. Luis Guipúzcoa consulta si, así como has mencionado indicadores para el niño o para condiciones deficientes de oxígeno, es posible hablar de especies indicadoras para masas de agua o para contaminación marina en ambientes Sí, sí. costeros. En ambientes costeros, bueno, la tesis de Lucía Maldonado, ella trabaja con foraminíferos planctónicos, busca eso, ¿no? Asociar a las distintas especies encontradas en distintos meses de todo su periodo de muestreo, a la presencia o contribución de distintas masas de agua, principalmente superficiales, ¿no? Y bueno, sabemos que las masas de agua varían estacionalmente, principalmente en el norte de Perú, y también principalmente entre masas de agua cálida versus frías, pero cuando llega un evento El Niño, esto es mucho más drástico, ¿verdad? Y aparecen unas masas de agua oceánicas también en el área. Lo que está haciendo Lucía es asociar a través de la composición comunitaria de las especies, asociar las especies, perdón, a distintas masas, a la presencia de distintas masas de agua, pero también está usando un indicador que no he mostrado porque todavía está en trabajo. Es un indicador independiente, también basado en foraminíferos planctónicos, pero es en la base de la morfometría. Ella está analizando la forma de las testas y para ver, se ha asociado esto a las condiciones de acidificación. Y es muy probable, todavía está en estudio, pero hay evidencia de que las distintas masas de agua pueden presentar también diferencias en el sistema carbonato, ¿no? No sería raro. Lo que ella está encontrando es que sí, cuando está el niño presente, las mismas especies que ella analiza presenta este indicador del que les estoy hablando, presenta una señal bien diferenciada de condiciones neutras. Entonces, eso está en trabajo. No he podido presentarlo ahora, pero sí, sí se puede hablar de eso. Y para contaminación, bueno, sí, hay especies que se han visto a través de estudios, principalmente en Europa. Hay estudios sobre especies que se ven beneficiadas por contaminación orgánica, por ejemplo, principalmente, ¿no? Entonces, se han vuelto especialistas en consumir materia orgánica de desechos humanos, por ejemplo, o de poblaciones humanas, y entonces se encuentran indicadores específicos para ese tipo de contaminación. Ahora, otro tipo de contaminación, digamos, de metales pesados, es lo que les mencioné, que se ha estado usando, las deformaciones de testas, ha estado un poco en desuso, pero valdría la pena reevaluarlo para ver si efectivamente sirve como un buen indicador. Y bueno, está la tesis de Lander, que habla de calidad ambiental, ¿no? Él lo está asociando ya a una combinación de factores ambientales que te pueden indicar cuán alta o baja es la calidad del ambiente marino a través de las especies que uno encuentra. Jorge, hay una última consulta otra vez de Max Hidalgo que consulta ¿a partir de qué profundidades desde la zona batipelágica se ha documentado el efecto del cambio climático en comunidades hidrobiológicas, en comunidades del fondo en este caso, ¿no? ¿Tienes alguna idea? ¿A partir de qué profundidad? Sí. Bueno, del cambio. Bueno, en relación al cambio climático, bueno, hay estudios sobre comunidades macrobentónicas, ¿no? En el litoral, en toda la zona costera es lo más
es lo más común, es lo más accesible también para los científicos. Pero él mencionó batipelágico, ¿no? Sí. Claro, en la zona pelágica, bueno, ahí no estoy seguro ahí no estoy seguro para la zona pelágica. Eh, yo más me muevo en el Ventos, pero no estoy seguro porque batipelágico ya es una alta profundidad. Sí, no sabría responderle ese punto a Max. Sí, es difícil porque bibliografía así para ad hoc tampoco yo no recuerdo una en este momento, pero sí. Ajá. Bueno, Jorge, yo te daré preguntas allá después, Sí, principalmente sí. por el tema de Atacama, que me ha interesado mucho, esa Ujú. diversidad que está interesante y entiendo que, claro, ahí solamente has mostrado una parte porque obviamente el trabajo con tu alumna está en curso. Lo felicito porque en realidad es muy interesante y se ve que es novedoso, además muy probablemente haya nuevas especies ahí. Te agradezco por la charla, por el tiempo brindado y bueno, nos vemos ya para el segundo bloque de las charlas la siguiente semana. Perfecto. De nuevo, muchas gracias, Víctor. Cuando quieras, estamos ahí para apoyarnos en la ciencia, siempre unidos. Así es, Más aún por San Marquitos, que es el alma mater, ¿no? así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos ya en el segundo bloque de las charlas la siguiente semana. Gracias, Jorge, gracias a todos. Hasta la próxima semana. Nos Hasta la vemos. próxima semana.